Es que hoy también se conmemora el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Así que durante estos minutos que vamos a tener en Señal Abierta nos vamos a dedicar a hablar de ese tema. Y trajimos un invitado especialísimo. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Rafael Javier Rodríguez. Él es secretario de la Comisión de Historia de la Academia Nacional de Ingeniería y también es profesor emérito de la UCLA, también por supuesto amigo de nuestra casa Promar Televisión. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme en una fecha tan importante. Así es, así que usted es el invitado indicado para hablarnos de este tema, que mucha gente dirá, bueno, pero ¿de qué se trata este Día Mundial de la Ingeniería, pero abarcado al desarrollo sostenible? Si nos vamos a la historia, quisiera que usted nos pusiera en contexto a todos y nos dijera desde cuándo se está conmemorando este día. Sí, en el marco de lo que son las cumbres internacionales, acuerdos internacionales, regulatorios en función de ambiente, la UNESCO crea en el 2019 este día, o sea que es de corta data y son días conmemorativos que básicamente buscan y que tienen una intencionalidad. En este caso en particular, este día, que es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, fíjate que no hace énfasis en ninguna ingeniería, o sea, es de las ingenierías para que de alguna manera a través de sus posibilidades y potenciales de conocimiento desarrolle aspectos que conduzcan a lograr el objetivo y el desarrollo sostenible. Y digo objetivo porque de una vez uno hace relación con los objetivos de desarrollo sostenible. De manera que en función de tu pregunta se crea en el año 2019 por la UNESCO y reitero, forma parte de todas esas fechas conmemorativas que básicamente lo que brindan es la oportunidad de alguna manera de posicionar en el colectivo fechas importantes, en este caso que relaciona cualquier ingeniería o todas las ingenierías con el desarrollo sostenible. Ahora, cuando hablamos de ingeniería a veces y hablamos de desarrollo sostenible, pudiera ser hasta contradictorio, porque se supone que la ingeniería va relacionada a la tecnología y muchas cosas que aquí se han realizado a nivel industrial, pues son, digamos, un poco las culpables de estas consecuencias que estamos viviendo con los efectos del cambio climático. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros definir la ingeniería, pero en el marco más bien de algo positivo para el desarrollo sostenible? Perfecto, fíjate, evidentemente hay caminos y uno de los caminos que quizás se traza para alcanzar esa sostenibilidad, que como tú bien lo has expresado, es desarrollo sostenible, que busca de alguna manera un crecimiento sostenido. Siempre hay un juego de palabras donde hay muchas confusiones, ¿no? Pero en este caso lo sostenible, que básicamente fue conceptualizado o definido por Naciones Unidas a través de una médico noruega que se llama Gro Harlem Brundtland en 1986, establece esa posibilidad de que nosotros podamos vivir en un mundo, pero permitamos a los que vienen después de nosotros esas mismas oportunidades y que considera aspectos económicos, sociales y fundamentalmente ambientales. Es decir, considera eso que tú comentas que evidentemente es extremadamente importante, de que haya un desarrollo, no a ultranza, sino un desarrollo armónico con el ambiente. Y sobran los ejemplos. Fíjate que tú no lo tenía en mi discurso en función de lo que quiero hablar, pero creo que vale la pena por tu pregunta que me permite hacer esto. Es cierto, muchos adelantos impresionantes, trascendentales, históricos, han traído como consecuencias posterior. Uno de ellos es quizás el uso del combustible fósil. Bueno, ahora lo estamos viviendo a través de la emisión de gases de efecto invernadero, que sabemos que causa este efecto que básicamente tiene que ver con el aumento de la temperatura, que genera un calentamiento global y que a su vez se expresa en cambio climático. Pero hay uno particular que quisiera comentarlo a todos por lo interesante y tiene que ver con la refrigeración. Hay un ingeniero, Thomas Midgley, a principios del siglo pasado, de alguna manera, él usa o descubre una propiedad de los clorofluorocarbonos, que básicamente tienen una propiedad de presión y eso se utiliza en los refrigerantes y trajo como consecuencia, de alguna manera, el hecho de que no se perdiese como post cosecha, por ejemplo, carne o vegetales, producto de la refrigeración. Y eso fue algo extraordinario. Sí. Pero años después, precisamente un ingeniero químico, Mario Molina, de la Universidad en México,
de las principales universidades de México, de la Autónoma de México, descubre que una molécula de clorofluorocarbono, aquella que hace 60 años nos salvó de alguna manera de que se perdiese alimento, bueno, resultaba que dañaba la capa de ozono. Una sola molécula de cloro daña 100.000 moléculas de ozono. Entonces aquí entra otra ingeniería, quizá la ingeniería aeronáutica, otro tipo de ingeniería que descubre que entre las capas de la atmósfera hay una que es la capa de ozono, y esa capa de ozono tiene la capacidad de filtrar la radiación ultravioleta. Y cualquiera pudiese decir, bueno, pero ¿qué pasa si atraviesa los rayos ultravioletas? Bueno, cáncer en la piel, ceguera. Entonces, lo trascendental, repito, una solución que fue en función de un refrigerante, años después terminó siendo causante del adelgazamiento, porque no es un agujero, es adelgazamiento de la capa de ozono, pero también a través de procesos de ingeniería se logró cambiar el cloro por otra molécula. ¿No? Okay. Sí. Pero la molécula de presión se sigue utilizando, pero ya no es con base a cloro, es decir, ya no es clorofluorocarbono, sino que ahora es hidrofluorocarbono o perfluorocarbono. Y todo eso se debe básicamente a aspectos de ingeniería. ¿Y eso es menos nocivo ahora para el ambiente? Sí, porque el cloro es el que dañaba o daña el ozono troposférico, que es el estratosférico, perdón. Pero quitan el cloro, por eso que reitero, ya no es clorofluorocarbono, ahora es hidrofluorocarbono, la cambian por agua. Así, creo que eso quiere decir forma parte de los retos que la ingeniería está viviendo, porque por una parte solucionas un problema, por otra parte generas otro, pero ya tienes que volver a ingeniártelas para poder seguir solucionando el otro problema que está generando. Entonces, me imagino que eso es parte de los retos de los ingenieros, en este caso de la ingeniería, que estamos relacionándola con el desarrollo sostenible. Es así, y de hecho, si uno puede enumerar, o sea, todos los años el Foro Económico Mundial establece los retos, ¿no? Y son unos retos que tienen base económica en función de los costos que ha originado, pero también tiene otros temas de percepción. Es decir, son encuestas y le preguntan al resto del mundo, a todo el mundo, o sea, ¿a qué le tienes tu temor? Y existen retos, y la mayoría de retos es ambiental. Evidentemente hay un reto que es el reto del cambio climático, el reto de la pérdida de la biodiversidad. Y esto trae como consecuencia o un basamento técnico en función de algo que se llama tipping points o puntos de quiebre. Es decir, en estos momentos en el mundo hay 16 puntos de quiebre que, si ellos se desencadenan, bueno, van a traer situaciones que básicamente están dentro de la incertidumbre, es decir, que es imposible predecir con certeza qué va a ocurrir, pero nada bueno va a ocurrir. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el cambio de las corrientes marinas, y uno puede pensar, pero bueno, si nosotros vivimos en Barquisimeto, y en Barquisimeto, ¿qué pudiese preocuparnos de lo que está pasando en el Océano Pacífico tropical? Pues resulta que el Océano Pacífico tropical, en una porción central, si se calienta o se enfría, eso trae como consecuencia, por ejemplo, la presencia del fenómeno del Niño. Y el Niño, de alguna manera, en una fase cálida, bueno, causa menos lluvia, y en otra fase fría causa más lluvia. Entonces, esto trae como consecuencia que altera todas las maneras en las cuales se vive, porque uno pudiese pensar, no, pero es que en realidad es la agricultura, por decir algo. Y salimos los ingenieros agrónomos hablando de evapotranspiración y el balance hídrico, pero no. Seguramente, y es algo muy interesante en Venezuela, por ejemplo, el hecho de las represas o de la generación eléctrica de tipo hidroeléctrico nuestro, que es ingeniería y que depende básicamente de agua. Si vamos al ejemplo del Canal de Panamá, bueno, ahí es mucho más claro la importancia del agua, de un aspecto no agrícola, pero sí para la sociedad. Así, bueno, este tema está interesante y nosotros tenemos todavía tiempo para seguir indagando con el ingeniero Rafael Javier. Pero nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en Señal Abierta. (12:50 de la tarde). Seguimos acá en Señal Abierta. Estábamos conversando con el ingeniero Rafael Javier Rodríguez. Bueno, esta vez estábamos hablando ya acerca de esos, grandes infraestructuras a nivel mundial. Estábamos hablando del Canal de Panamá. Eso pues está muy relacionado con la ingeniería, por supuesto, pero ahora ¿cómo la podemos relacionar también con el desarrollo sostenible? ¿Y cuáles serían las infraestructuras que pudiéramos estar hablando acá en nuestro país que también están relacionadas con la ingeniería? Sí, interesantísimo, y que tenemos ejemplos importantes. En el caso de Venezuela, la represa, básicamente, que es el sistema de Simón Bolívar, es extremadamente importante, pero comenzó Panamá para caer luego en nuestro territorio.
El Canal de Panamá fue, de hecho, se comenta que pudiese ser una de las maravillas de la ingeniería mundial. Muchas veces se cree que es un trasvase simplemente o es una zanja donde se une el Océano Pacífico y el Atlántico, es mucho más que eso. Y ahí la ingeniería intervino de diferentes maneras, Claro. no solamente desde el punto de vista civil, sino hidráulico, la parte agronómica, la parte forestal. El hecho, ahí, si uno quiere estudiar un concepto de lo que es lo interdisciplinar, de lo que es lo iterativo y lo interactivo, bueno, quizás el Canal de Panamá es uno de los más importantes, porque él principalmente viene a resolver un problema de navegación. Exacto. Y ese tema que tiene que ver con el comercio, ya de plano genera una situación en la que vas a consumir menos combustible, menos horas, vas a ser más eficiente el proceso. El segundo lugar es que, bueno, de alguna manera no, se logró radicalmente que las naves pasen de un océano a otro, pero esas naves que pasan, que son embarcaciones, por supuesto, no pasan por agua salada, es decir, no se unieron ambos océanos, sino que se hicieron una especie de esclusas. Okay. Las esclusas son una especie de escaleras donde se llega hasta la parte más alta de la cordillera de Centroamérica, que no es menor cosa, tiene más de 3.000 metros de altitud. Wow. Y eso trajo como consecuencia que se debió hacer unas obras previas y en la parte más alta se hizo una represa artificial. Hasta hace poco era la represa artificial más grande del mundo, que es el lago Gatún y que recoge las aguas del río Chagres. Entonces aquí interviene desde la ingeniería hidrometeorológica, pasando por la ingeniería agronómica, o sea, todo tipo de ingeniería, sobre todo el tema de sistemas, porque al final todo eso tiene que estar interconectado. Es decir, claro, cuando uno de alguna manera quiere separar, como se hacía hace poco tiempo, quizás hace poco, de separar ciencias y humanidades, o en el caso de ingeniería, ingenierías naturales y unas ingenierías que quizás no fuesen artificiales, pero que fuesen más orientadas al tema menos natural, ya en estos momentos no hay. De hecho, a nivel agrícola, por ejemplo, a nivel vegetal, la mayoría de ingeniería de software, la inteligencia artificial se está orientando muchísimo a estudiar componentes de vegetación y suelo a través de sensores remotos. Entonces, wow, ahora hay ingeniería biomédica, hay teledetección. Este caso de Panamá nos da esa idea. Y en el caso de Venezuela, la represa, el sistema hidroeléctrico Simón Bolívar, que es extraordinario, bueno, no solamente se utiliza, quizás como nosotros lo sabemos, para generar el 60% de la electricidad en Venezuela, que es limpia. Eso es interesantísimo. Es decir, a través del caudal se mueven las turbinas del río Caroní y la Paragua, y eso trae como consecuencia que nosotros tengamos electricidad limpia. Pero también regula el caudal de esos mismos ríos, es decir, tiene un componente muy hidráulico respecto al tema de recursos hídricos y también un componente de eficiencia energética. Eso es fundamental. Si nosotros hoy consideramos quizás un poco más amplio acá el uso de ingeniería para el desarrollo sostenible, bueno, vemos que se utiliza energía fotovoltaica, mareomotriz, energía eólica, pero nosotros estamos utilizando un caso importante que tiene que ver con el uso del agua para generar electricidad. Y esa forma de ingeniería de alguna forma no afecta la sostenibilidad de nosotros. Bueno, todas las acciones evidentemente afectan quizá la sostenibilidad, pero el hecho de utilizar como energía el agua, evidentemente no terminas emitiendo de una manera directa los principales gases de efecto invernadero, que son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Quizás evidentemente hay una emisión de metano en alguna de las partes de la cuenca, donde por condiciones anaeróbicas, es decir, que no hay oxígeno, hay una emisión de metano, pero de manera general el movimiento constante, porque estamos hablando de ríos, evidentemente es dulce, tiene movimiento y eso, la emisión es menor. Me refiero a que, por ejemplo, la mayoría de países que tienen una sola fuente o matriz energética, como por ejemplo carbón, petróleo o gas, si cada vez que va a producir energía eléctrica también está emitiendo gases de efecto invernadero. Exacto, ahí sí hay algo negativo. Sí. En el caso de nuestro estado Lara, ¿cuál obra de gran envergadura usted pudiera decir o relacionarla con la ingeniería también? Y bueno, no sé si pudiéramos relacionarla también con la sostenibilidad. Sí, todas. Fíjate, claro, porque nosotros pensamos desde el punto de vista de obras
Evidentemente no vamos al tema civil, pero solamente el hecho, Sí. por ejemplo, de las organizaciones clásicas de Barquisimeto. Esos edificios, por ejemplo, como Bararida, La Sucre, el Obelisco, que son edificios de 4 pisos, esos tienen un cimiento técnico importante, permitir en el caso de Barquisimeto, que es un valle, que haya un túnel de viento que refresque, la orientación también se hace desde el punto de vista del noreste, termina siendo interesantísimo en Caracas, por Claro. supuesto, Carlos Raúl Villanueva fue el que comenzó con todo ese tipo de construcción, pero acá en Barquisimeto, evidentemente, desde el ferrocarril, que es algo interesantísimo que unió zonas, territorios importantes que producían, bueno, café y otros cultivos, aparte, por supuesto, del tránsito de personas. Hay una quizás relevancia en el caso de Lara, que fue el túnel de trasvase. Una obra de ingeniería extraordinaria, bueno, lamentablemente con unas circunstancias en las cuales se ha alterado su uso final, y es básicamente un túnel de trasvase de 24 kilómetros de longitud que iba a traer agua de una zona, bueno, de la Sierra de Portuguesa, luego que se represara, por supuesto. La presa es el tapón, se represa y iba a traer hacia San José de Quíbor un caudal importante que se iba a utilizar para la producción agrícola, para el abastecimiento de la ciudadanía. Es decir, son obras importantísimas. Hay otras obras que son relevantes por lo impresionante. El obelisco como muestra Claro. también, por supuesto, de la fundación de nuestra ciudad. Las mismas autopistas. Es decir, nosotros tenemos una consideración importante porque al fin y al cabo, repito, la sostenibilidad que tiene que ver con el desarrollo sustentable y busca un crecimiento sostenido. Reitero eso porque creo que es importante, Sí, es una labor claro. como medio de comunicación de decirlo por la mejor palabra. Es decir, que no, o sea, lo que quiere decir que uno no puede decir sustentable, pero la nomenclatura que utilizan Naciones Unidas correcta básicamente es crecimiento sostenible Sostenido. perdón, lo dijiste bien, desarrollo sostenible con un crecimiento sostenido. Ok. Claro, porque tú harías la parte económica y por supuesto lo entiendes mucho de la mejor manera. En este caso en particular, bueno, se busca ese bienestar ambiental, social y ecológico, y en la medida que hayan buenas obras, evidentemente es importante. Nuestro estado realmente también termina siendo interesante porque tiene un gran porcentaje de semiárido. Eso ha traído como consecuencia que tengamos que ser más eficientes con el uso del agua. Recuerden que nosotros tenemos agua básicamente de la cuenca del río Tocuyo, una porción importante de Barquisimeto, otros se abastecen de los acuíferos del Valle del Turbio, y todo eso finalmente es ingeniería para un mejor desarrollo de la sociedad. Entender que el desarrollo no puede ser a ultranza y también entender que el conocimiento es fundamental. Hay un aspecto que lo voy a decir muy rápidamente, es de Antonio José de Sucre, quien fue un ingeniero. Él estudió en una de las primeras academias de matemáticas que se hicieron acá, que se generaron en Venezuela. A la edad de 16 años, en 1811, él fue ingeniero de artillería. Y quizás eso marca la diferencia, y así encontramos unos nombres de unas personas que quizás nosotros jamás nos imaginásemos que fuesen agrimensores, es decir, Cecilio Acosta, un Lisandro Alvarado, un Martín Tovar y Tovar. Entonces eso termina siendo realmente importante, y quizás, y ojalá, se pueda algún día conversar acerca de Cajigal, y eso que todos los 31 de diciembre nosotros hablamos, el Observatorio Naval Cajigal, quién fue Cajigal y su importancia para Venezuela. Buen tema. Buen tema. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Estábamos hablando con el ingeniero Rafael Javier Rodríguez, secretario de la Comisión de Historia de la Academia Nacional de Ingeniería y profesor emérito de la UCLA. Hoy, pues, conversando acerca del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Con esta entrevista, pues nosotros vamos a despedir Señal Abierta por el día de hoy, deseándoles a todos ustedes, pues, un feliz día y, bueno, cuídense mucho.